Bienvenido una vez más a nuestro canal evangelístico. Aquí enseñamos por gracia lo que por gracia hemos aprendido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Kelvin de León, siervo por la misericordia del Señor. Una vez más me encuentro aquí en mi bello hogar, una vez más en el toque de queda. Esperamos en Dios de que esta situación pase pronto. Amén. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una tremenda palabra en el libro de Santiago, capítulo 4. Aquí vemos cómo el Señor advierte a este pueblo, nos advierte a todos y nos dice de que dejemos de amar al mundo, las cosas que están en el mundo. Y nos dice por qué, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, proviene de Dios, sino del mundo. Dios siempre se ha empeñado a decirle al hombre de que si ha resucitado juntamente con Cristo, que ponga su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso es, porque la Biblia dice que todo lo que está aquí en la tierra perecerá, va a pasar, menos su palabra y aquel que hace su voluntad. Y eso es así. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo que a vida eterna permanece y no en lo que perece. Eso es así. Es para nuestro bien, eso es aprovechoso para nosotros, espiritualmente hablando. Porque la Biblia dice también en el libro de Timoteo que el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero practicar la piedad sí aprovecha bastante a nuestro hombre interior. Lo aprovecha bastante porque eso a vida eterna permanece. Eso es así. No es que el ejercicio corporal no sea bueno, no, sino lo que el Señor le está diciendo realmente, como dice en otro pasaje, que trabajemos, que sembremos para el Espíritu, porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz. Pero si nosotros sembramos para las cosas de la carne, lamentablemente segaremos corrupción y muerte, acarrearemos muerte para nuestras vidas. Y Dios no quiere eso, y nosotros tampoco, ¿verdad que no? Entonces, en capítulo 4, verso 1 en adelante, el libro de Santiago, estaremos compartiendo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Oye, que el Señor empieza diciendo, empieza haciendo una pregunta al hombre, que de dónde es que viene la guerra. Oye, entre nosotros, ¿de dónde es que viene? Y él mismo la aclara. ¿Acaso no es de vuestras pasiones? ¿Acaso no es de nuestros deseos, de nuestra propia concupiscencia, que deseamos y no tenemos? Oye, pero dice más en el capítulo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Oye, que el Señor está diciendo que ellos codician lo ajeno y no alcanzan lo que codician. ¿Por qué? Porque primeramente codiciar lo ajeno, eso es malo, eso es pecado. ¿Dónde lo dice? Lo dice, ¿dónde lo dice? Lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde el Señor le da los 10 mandamientos al pueblo por medio de Moisés su siervo. Lo dice, no codiciarás lo de tu prójimo, lo ajeno, nada, ni hurtarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Ahí lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, en adelante.
donde el Señor le da los 10 mandamientos a su siervo Moisés. Eso es una. Codiciáis y no tenéis lo que codiciáis. Ardéis de envidia. Oye, envidiaban lo ajeno. Envidiar lo de su hermano, lo de su prójimo. Eso es pecado también. Dice, codician y no tienen lo que codician. Se mueren de envidia y no alcanzan lo que envidian. Combaten y luchan, pero no tenéis lo que desean, porque no pedís. Oye lo que el Señor está diciendo. Que ellos, por más que piden, por más que desean, por más que codician lo ajeno, porque no es de ellos, por más que envidian lo del hermano, llámese mujer, carro, casa, un buen trabajo, un buen ministerio, etcétera. Entonces ellos codician y se mueren de envidia de todas estas cosas y no pueden alcanzar lo que codician y envidian, porque esto es malo. Esto no le agrada a Dios y esta no es la voluntad de Dios. Entonces el Señor le dice que ustedes no reciben, no alcanzan esto que codician, porque no pedís. Y vemos que el Señor le dice más para adelante, le dice, primeramente, ustedes no reciben nada de esto, ya como le hemos dicho, porque es pecado una. Y lo otro porque no pedís, no me piden. Y también porque piden, pero lo hacen mal. Desean, pero desean mal. Codician, pero hacen esto que no es lícito. Esto es pecado lo que ustedes hacen. Ahora bien, pidan conforme a mi voluntad y será hecho, dice la palabra de Dios. Eso es así, Jesús nos enseñó cómo debemos de pedir. Dice la Biblia que a causa de su temor, de su llanto y temor reverente, Él fue escuchado. Fue escuchada la oración que le decía a Dios. Todo lo que Él le pedía y le decía a Dios, Dios lo escuchaba por cuanto se humillaba y lo hacía con temor reverente y llanto y súplica en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que así que debemos de pedirle a Dios y no para nuestros propios deleites. Eso dice la palabra de Dios. Porque pedimos y pedimos mal si lo hacemos de esta manera. Porque pedimos para nuestro deleite y esto no es del agrado de Dios. La Biblia dice que si nosotros pedimos algo a Dios, debemos de pedírselo conforme a su voluntad. Un ejemplo, Jesús le dijo una parábola a los discípulos y le dijo, ustedes siendo padres, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos si le piden. Y le dice, ¿cuánto más si le piden al Espíritu Santo, al Padre, a Dios, no se lo dará a ustedes? Así se lo dice, si le piden al Espíritu Santo, ahí van a empezar a pedirle conforme a la voluntad de Dios. Oye, el Espíritu Santo, ¿entiendes? Como qué cosa el Señor le concede a los que le pedimos a Él, si es conforme a su voluntad. Si es algo que pedimos, un ejemplo, como que también otro ejemplo, si pedimos para la edificación de nuestro prójimo, ¿entiendes? Pedimos, ejemplo, bienestar, salud para el hermano, un trabajo para el hermano que no tiene, por si acaso, por ejemplo, y le pedimos al Señor siempre en nuestras oraciones que no se haga como nosotros le decimos, le pedimos, sino que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Jesús nos enseñó eso. Entonces, por ende, debemos de tomar ese ejemplo y hacerlo conforme el Señor nos enseñó en su palabra, en la Biblia. Entonces, de esta forma es que se debe pedir a Dios. Y vemos que ellos tenían una guerra en sus miembros. Entonces, el Señor le hace una pregunta. ¿De dónde viene la guerra entre ustedes? ¿Acaso no es de vuestras pasiones que combaten en sus miembros? Oye, y le dice, ustedes se mueren y arden de envidia, oye, y de celos por lo que tiene el hermano, por lo que tienen los demás, su prójimo. Ustedes arden de envidia y de celos y desean lo que ellos tienen y no reciben lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque piden mal. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 3
Pedís y no recibís, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Oigan, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Esto es muy fuerte lo que el Señor le está diciendo. Lo que el Señor le está diciendo. Primeramente le llama adúlteros. Es un pecado. No adulterarás, dice el mandamiento. Adulterar solamente hasta con nosotros mirar a una mujer y codiciar a esa mujer. Esa mujer no es tuya, que tú haces mirando y codiciando a esa mujer, que no es tuya. Que tú haces mirando lo que tiene tu hermano y codiciando lo que tiene tu hermano. Eso no es tuyo, no lo codicies. Alégrate porque tu hermano le va bien. Porque tu hermano tiene una buena mujer. Porque tu hermano tiene un buen trabajo. Alégrate. No quiera lo de tu hermano. No quiera lo de tu hermano. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios. Pero también en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa. Oiga bien, el mundo pasa y todo lo que en él hay. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo aquel que hace su voluntad también permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nos dice que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo no puede agradar a Dios y se hace enemigo de Dios. Esto quiere decir que si estamos en el mundo, somos enemigos de Dios. La Biblia también dice en 1 de Juan, capítulo 3 en adelante, que todo aquel que practica el pecado es enemigo de Dios y por ende, dice la palabra de Dios, es su adversario. ¿Por qué? Porque hacen las obras que hacen su padre, el diablo. Eso dice la palabra de Dios, que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo y no de Dios. Los hijos de Dios no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es al contrario. Y el que lo hace se constituye enemigo de Dios. Aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, lo acabamos de leer. Vamos a repetirlo lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigos de Dios. Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Esto quiere decir que los que son soberbios, la soberbia no es de Dios. Esto quiere decir que la soberbia entonces no es de Dios. ¿Y por qué a veces, muchas veces, somos soberbios y decimos que somos de Dios? La Biblia dice que la soberbia no es de Dios. Dios resiste a los que son soberbios. La gente soberbia, orgullosa. Dios lo tiene de lejos.
que Dios dice en la Biblia que el que se exalza, el que se engrandece, Dios lo humilla. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, al que es humilde. Jesús nos enseñó en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 30. Dice la palabra de Dios: aprended de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio, mas al soberbio lo tiene de lejos. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primeramente es necesario que nosotros nos sometamos a Dios para poder resistir al diablo y Él pueda huir de nosotros. Es necesario someternos a Dios para entonces recibir o ceñirnos de la armadura del Espíritu de Dios para que podamos resistir en el día malo. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12 en adelante, donde habla acerca de la armadura del Espíritu Santo. Si no nos sometemos a Dios, no podemos soportar en los tiempos de tentación, cuando venga la tentación, no podemos resistir al diablo. Si no nos vestimos de toda la armadura de Dios, pero antes, si no nos sometemos a Dios, no podemos, mucho menos no podemos recibir la armadura de Dios ni resistir al diablo. Como ya hemos dicho que la palabra de Dios dice: sometámonos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Eso dice la palabra. Pero aquí dice también, la palabra de Dios dice también, que si nos acercamos a Dios, Él entonces se acercará a nosotros. Si estamos lejos de Dios, si estamos en el mundo, no podemos, o Dios no puede acercarse a nosotros. Dios no puede, mucho menos, como muchos dicen, estar con ellos. Porque muchos dicen: no, Dios está conmigo. Hay muchos que dicen que Dios está con ellos, pero no es así. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios es santo, 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 y no habita donde está el pecado. Como ya dijimos, que dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por ende, todo aquel que practica el pecado, dice la palabra de Dios, Dios se aparta de él. Dios no está con él. Por eso es necesario de que nos acerquemos a Dios para que Él se pueda acercar a nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Hijo. Dice la Biblia que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Por cuanto antes no la teníamos, éramos enemigos de Dios, por cuanto todos pecamos. Eso dice la palabra de Dios. Pero qué bueno que Cristo vino y padeció en la cruz del Calvario para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios y para darnos vida en abundancia por medio de Él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, limpiad las manos. Dejen sus malos caminos. Dejen su camino a espalda a Dios. Dejen de vivir una vida a espalda a Dios y vuélvanse a Dios. El cual dice la Biblia en el libro de Isaías: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar y tendrá misericordia de él. Dice la palabra de Dios. Dios quiere de que el hombre se vuelva a Él.
como ya leímos. Dios quiere de que el pecador limpie sus manos, limpie su camino. ¿Y cómo el hombre o el joven limpia su camino? Lo dice en el Salmo 119, verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Si no es con guardar la palabra de Dios. Así mismo lo dice, con guardar tu palabra, oh Dios, limpiaré mi camino. Entonces Dios quiere eso, de que primeramente nos acerquemos a Él por medio de Jesús y guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos, como dice la palabra de Dios. Y así Dios podrá acercarse a nosotros. Así podemos tener paz nuevamente con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, afligíos y lamentad y llorad. Oye, afligíos, lamentad y llorad. Otro pasaje dice, vuestro lloro se convertirá en gozo. Hablando de los escogidos. Dice así mismo lo dice, pero dice también en el libro de Mateo capítulo 5, verso 3, si no me equivoco, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos humillarnos delante de la presencia de Dios y Él nos exaltará. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos humillamos delante de su presencia, Él nos exaltará y perdonará nuestro pecado. Como dice también Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que si su pueblo se humillare, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Si su pueblo se humillare delante de mí, dice el Señor, y oraren en mi nombre y me buscaren y me buscan para que yo pueda acercarme a ellos, como ya compartimos, y se arrepintieren de sus malos caminos y se convierten de su malo camino, se arrepientan de sus pecados, entonces el Señor, dice la palabra, que los oirá desde el cielo, perdonará su pecado y se acercará a Él y volverá a Él. Quitará ese muro que divide al hombre por cuanto esté en pecado. Dice la Biblia que lo perdonará sus pecados y sanará su tierra. Tanto que lo necesitamos en este tiempo. Que la tierra se ve invadida por esta enfermedad. Tanto que necesitamos una restauración, una regeneración de la tierra, de toda la obra del Señor. La necesitamos. La Biblia dice que la creación gime a una. Gime. Porque espera el día de la regeneración que el Señor traerá y regenerará todas las cosas, dice la palabra de Dios. Pero antes es necesario de que Dios radique el pecado de la humanidad. Es la voluntad de Dios de que nos volvamos a Él, de que nos acerquemos a Él para que Él pueda acercarnos a nosotros. Y esta es la forma, apartándonos del mundo, dejando de amar las cosas que están en el mundo, dejar de seguir practicando el pecado y volviéndonos a Él, el cual dice la palabra de Dios que Él nos perdonará, nos recibirá de nuevo y sanará nuestra tierra si nos humillamos de todo corazón. Así que les habló un humilde servidor por la misericordia del Señor, y es nuestra oración también de que el Señor te bendiga rica y abundantemente a todo aquel que está suscrito a este canal y que aún no lo ha hecho. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús.